estamos. Vos preguntás que yo te respondo. Igual si te querés te lo digo resumido, lo de la legislatura, sí. Están discutiendo la renovación, digamos, de una ley que está obtusa ya, que no sirve sobre cannabis medicinal, y todas las discusiones vienen de los diferentes frentes políticos, las diferentes propuestas de renovar esta ley a través de la regulación, que eso es lo que importa en una ley, cómo se regula. Porque la ley puede estar y no servir para nada. En cambio, lo importante de todo esto es la regulación. Esa es la discusión que se da en la a nivel legislatura y a nivel nacional y a nivel de cada provincia. Está muy en boga el tema y está con muchísima efervescencia. Así que dispare las preguntas. ¿Qué es el cannabis medicinal? Bueno, el cannabis medicinal en realidad es el nombre que se le da al uso de la flor de la planta de cannabis en su uso medicinal, justamente. La planta de cannabis tiene beneficios, digamos, amplísimos desde el punto de vista medicinal para el organismo. Empecemos hablando del cuerpo de las personas, porque también se usa en veterinaria con animales, y funcionan sus cannabinoides como medicinales. La planta de cannabis tiene más de 400 principios activos, de los cuales 100 son cannabinoides y son medicinales. O sea, tienen algún efecto benéfico usado en cierta combinación sobre el organismo. Por eso es el cannabis medicinal, o sea, el destino de la planta de cannabis en su uso de curar o beneficiar o paliar o tratar alguna patología. Porque sabemos muy bien que la planta de cannabis tiene otros usos, ¿sí? Tiene uso recreativo y tiene también usos industriales. El cannabis, la familia del cannabis es cannabis sativa. Del cannabis sativa tenés el cáñamo y tenés el cannabis. Y dentro del cannabis tenés sativa, índica, ruderalis e híbrido. Esa es la gran familia de la planta de cannabis. El cannabis medicinal es la medicina canábica en forma de aceite. Viene en diferentes formatos, no solamente el aceite, es el más conocido, el aceite, tenés aceite, cápsulas, vaporizadores, ungüentos, cremas, resinas, todo eso es parte de la medicina. Vos hablabas de aceite y cuando uno Sí. escucha hablar o se mete en el tema, hay siglas que aparecen, ¿no? Está el CBD y THC. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Y si me decís que estoy muy adelantándome en el tema, avisa. No, está bien, Anita, porque cuando uno no conoce un tema, empieza a preguntar por dónde puede. Son dos cannabinoides de los más de 100 que tiene la planta. El cannabidiol y el delta 9 tetrahidrocannabidiol. Tiene un nombre larguísimo y difícil que se abrevian en CBD y THC. Son dos de los cannabinoides de la planta, dos moléculas que tiene la planta que tienen diferentes funciones. Son los más conocidos, ¿sí? Dentro de lo que es el espectro del cannabis medicinal. El THC lo aisló un científico que mañana cumple, este señor se llama Rafael Meshulam, es un científico que en este momento es húngaro, se fue después de la guerra a Israel, está en la Universidad de Jerusalén, y él en la década de 60 aisló por primera vez la molécula del THC. Después les cuento cómo la aisló porque la historia es muy interesante. Y es la molécula psicoactiva, ¿sí? de la planta de cannabis. En realidad todas las moléculas tienen alguna psicoactividad, pero la que se usa como psicoactiva es el THC. El CBD, en cambio, no es psicoactiva y es otra de las moléculas más usadas y es la que sería la que está permitida dentro de los, digamos, de las medicaciones permitidas por la regulación actual en Argentina, que tengan cannabis, solo pueden contener CBD en un porcentaje determinado, en algunas, en otros en otra, y de THC tienen que tener menos del 0,3%. Más del 0,3% está prohibida la importación en medicamentos, que es lo que está en discusión en estas regulaciones. ¿Por qué? Porque sí. No, decime. Porque la planta, cuando uno empieza a estudiarla, entiende o se da cuenta que la planta funciona mejor cuando funciona con todos sus cannabinoides presentes, lo que se llama el efecto séquito o el efecto entourage. Cuando todos los cannabinoides trabajan juntos, la medicación trabaja mejor.
por ahí alguien preguntaba para qué sirve cada una. Esto. Bien, digamos, se dice que el CBD tiene más injerencia sobre la cuestión antiinflamatoria, por decirlo de una manera general, y el THC tiene más injerencia en funciones que tienen que ver con el dolor. Esto es muy grosero lo que estoy diciendo. Ahora, uno más específicamente empieza a buscar los usos y, por ejemplo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con epilepsias, en este momento en Argentina solamente se permite el uso del cannabis medicinal en epilepsia refractaria, que tiene CBD y no tiene THC, pero los estudios científicos que avanzan día a día, hay un estudio estadístico de que desde hace 20 años hay 2 nuevos estudios sobre cannabis por día, que salen en alguna parte del mundo, alguien publica un promedio de 2 estudios sobre cannabis. Bueno, se dice que se usa el CBD, pero se ha comprobado que si no tiene un porcentaje X de THC, no funcionan las epilepsias. Es importante entender esto, porque además hay diferentes tipos de epilepsia. La refractaria, que bueno, es la epilepsia que refracta los medicamentos, es un tipo de epilepsia. La epilepsia es como el colmo de las convulsiones, digamos, son enfermedades convulsivas del sistema, del sistema neurológico. Los cannabinoides, ¿qué pasa? Trabajan sobre el sistema endocannabinoide. Todos tenemos un sistema endocannabinoide, que lo descubrió también este señor Rafael Meyulam, en realidad su equipo, trabajando, investigando los cannabinoides, descubrieron el sistema endocannabinoide, que no es otra cosa que un sistema de homeostasis, de neurotransmisión celular, y funciona a nivel de todas las células, del sistema digestivo, del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, del sistema epitelial. Todas las células tienen un trabajo eléctrico de transmisión regulado por el sistema endocannabinoide. Este sistema tiene receptores CB1 y CB2 muy parecidos a los de la planta en su composición. Entonces, cuando este sistema falla en la recepción de sus propios endocannabinoides, todos tenemos endocannabinoides en nuestros organismos, es ahí donde empieza a haber un cortocircuito y genera dolor, genera situaciones de estrés que tienen que ver con diferentes patologías. ¿Qué pasa? Al proveer de los fitocannabinoides, que son los cannabinoides de la planta, estos imitan el funcionamiento de los endocannabinoides que no están funcionando bien y vuelven a aprender el sistema endocannabinoide como si fueran, no falsas, pero imitación de las llaves de los endocannabinoides que están fallando. Entonces se vuelve a aprender el sistema endocannabinoide y vuelve a trabajar sobre el dolor, sobre el hambre, sobre la mitigación de las convulsiones, sobre las epilepsias, sobre los dolores espantosos que puede traer una fibromialgia, artritis. Todas esas cuestiones las regula el sistema endocannabinoide, que se ve nuevamente la homeostasis empieza a trabajar en el organismo. Es un sistema homeostático. Muy atentamente toda la explicación, que es clarísima. Ahora voy a leer algunas preguntas que van comentando. Pregunten porque hay que aprovechar a Paloma. Hablabas del dolor, ¿no? Y de esa combinación de CBD y THC que es fundamental para el dolor, porque solamente acá en la Argentina se puede con CBD y para epilepsia refractaria. ¿Me quedó claro ahí? Ahora, cuando uno lee la lista de beneficios, ¿no? Que por diferentes estudios en todo el mundo, precursor Israel o Canadá, ¿no? Por lo que yo leí, de los beneficios, ¿no? En la mejor calidad de vida, porque no es que cura. Absolutamente. No cura. No cura. ¿Qué pasa? Demos un ejemplo. Por ejemplo, un paciente oncológico que está cursando una quimioterapia, ¿sí? Todos sabemos muy bien qué pasa con este monstruo que es el cáncer. Se devora las células, ¿sí? Eso es lo que hace el cáncer en un organismo. En una quimioterapia, el cuerpo está presentando batalla. Cuando un paciente que está atravesando por una terapia oncológica toma cannabis medicinal, no es que cura el cáncer, vuelve a generar la homeostasis del sistema endocannabinoide y le devuelve, en algunos casos, suponete, el apetito. Y le devuelve cierta calidad de humor, ¿sí? Entonces, esos beneficios
generan una levantada de inmunidad en el organismo que le da la posibilidad a una persona a tener una diferente predisposición a pelear contra la enfermedad, digamos. ¿Qué dicen siempre con la cuestión que tiene que ver con la oncología? Que le voy a presentar lucha a esto, no me va a vencer. Eso dicen mucho los pacientes oncológicos. Bueno, el cannabis lo que hace es trabajar sobre el sistema endocannabinoide y darle la posibilidad de que el cuerpo esté lo suficientemente fuerte y potente para acompañar a la propia lucha de sus células frente al cáncer. Tiene 3 posibles evidencias, Anita: la empírica, la científica, ¿sí?, y la anecdótica. Nosotros, la mayoría de los profesionales que trabajamos con cannabis medicinal, nos basamos en la evidencia empírica y anecdótica. La anecdótica es la que te cuentan los pacientes que lo usan, lo que sienten y las modificaciones que sienten en sus vidas. Y la empírica es lo real, lo que hay, lo que se ve de las mejoras. Yo qué sé, en pacientes de tercera edad, por ejemplo, gente mayor que empieza a tratarse los dolores de la artritis. Entonces, ¿qué pasa? Vos mejorás a un señor de 80 años con una artritis, una artrosis que no lo deja moverse, de golpe se puede incorporar, le puede sonreír a los nietos, puede olvidarse del dolor por un rato y, no sé, hacer otra cosa. La mejora de la calidad de vida es curativa. La artritis no se cura, pero sí se mejora la calidad de vida y se disminuyen, en muchos casos, la batería de medicamentos alopáticos que suelen tomar por ejemplo, la gente mayor, ¿viste? Que tienen una caja llena de medicaciones, la mayoría, una para cada día. Bueno, el cannabis muchas veces lo que hace es empezar a barrer ese tipo de medicaciones y se quedan con una o dos. Eso es algo muy común que te cuenten los pacientes que empiezan a tomar cannabis, que empiezan a dejar las medicaciones alopáticas. En el cannabis lo que hay, no hay dosis, no hay vademecum, hay pacientes y hay evidencia anecdótica. Entonces hay que ser muy consciente, preguntar sobre el historial. Por ejemplo, pacientes epilépticos, muchas veces se recomienda un cannabis 1:1, se llama, formulación de niveles parejos de CBD y THC en lo posible, ¿sí? Las mamás que tienen chicos con epilepsias les da un poco de miedo el THC hasta que se dan cuenta que es muy benéfico para los chicos. Pero también es dable aconsejar, por ejemplo, una dieta cetogénica, sacarles harina, azúcar y todo lo que sea conservantes. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de estudios que eso excita las cuestiones neuronales, entonces, digamos, tiene que ver también con la dieta, con el día a día, con la relación. Estoy hablando, por ejemplo, de epilepsias en niños, una de las millones de patologías que se pueden tratar. Ver la relación que hay con esa mamá, ¿entendés? Y empezar a ir por ese lado, trabajar sobre eso, sobre cómo se toma el cannabis, de qué manera. Algunos casos de cannabis con dolor, por ejemplo, el cannabis se vaporiza. En muchos casos se fuma también. Hay pacientes que directamente preguntan si lo puedo fumar. Sí, si te saca el dolor, fumalo. No es lo más aconsejable, la combustión no es lo mejor, por un montón de cuestiones que tienen que ver con el organismo. Pero si les sirve, que lo hagan. ¿Entendés? Si un paciente con dolores oncológicos, por ejemplo, lo único que le alivia es fumar, que fume. Hay un gran debate a nivel mundial. Bueno, Uruguay es, creo que, uno de los países en punta, ¿no?, en la región, pero acá se está trabajando también para modificar esto. Paloma, hay tanto parte y el tiempo nos corre y tenemos también el debate. Yo quiero comprometerte a que si tenés un tiempo, vuelvas otra vez entrelazados a tratar el tema. Cuando quieras. Y contanos cómo te pueden ubicar vos. Estás en este momento, acá preguntan por una yerba mate que llegó a Estados Unidos. La probé. Cannabis. Hay otra que se llama abuelita.
esta, sí, yo probé una que se llama abuelita, pero esas tienen cáñamo, no tienen cannabis, que es para otro programa el cáñamo. El Por cáñamo eso, es una... hay millones de cosas para hablar, pero ¿cómo te ubican a vos? Aparte, ella es psicóloga, es periodista. Estoy en Instagram. Tremenda. O sea que, Nosotras tenemos una relación muy musical. Me ubican en Instagram, me mandan un mensaje directo y bueno, yo soy una de las socias de Latinoamericana, que es una consultora que trabaja en proyectos nacionales de cannabis, que estamos con mucho rush ahora porque está toda la cuestión de la ley moviéndose todo el tiempo. Y bueno, por Instagram me pueden mandar mensajes, me preguntan lo que quieran, hay mucho para hablar, nosotros tenemos que ir por una regulación de la ley. Argentina está, lamentablemente cada provincia está muy como individualizada y debería, Argentina es un gran lugar para cultivar y para generar trabajo alrededor del cannabis, hay que ir tras eso. También hay que ir tras el autocultivo, pero yo no soy, digamos, para mí el autocultivo es una opción más, no tiene que ser solamente el autocultivo, porque hay gente que no le gusta cultivar y no quiere cultivar, pero debería ser una opción porque para algunas personas es terapéutico también, es parte del proceso terapéutico poder cultivar su propio cannabis para elaborar su medicina. La ley debe contemplar todo eso y deberían contemplar que vamos a salir de esta pandemia, de esta cuarentena, y el cannabis y el cáñamo son dos grandes posibilidades muy potentes a nivel trabajo para la Argentina. Bien organizado y bien pensado es realmente una salida, el cáñamo muchísimo, muchísimo, es un cultivo sustentable, muy poderoso, a nivel alimenticio es muy beneficioso, o sea, realmente hay mucho para hacer. Entonces, empezar a leer y investigar en ese sentido, hay todo, está todo por hacerse y por suerte están discutiendo esto en la legislatura y a nivel nacional también. Por suerte, por fin se están dando cuenta. Chicos con síndrome de Tourette, con epilepsias, con autismo, son tratados muy exitosamente hoy en día con cannabis. Con epilepsias refractarias por mala praxis hay un montón. Entonces, a ver, señores, pongámonos las pilas, dejen de satanizar, es una planta, viene teniendo efectos medicinales desde hace 5.000 años. Las velas de Colón que llegaron acá a colonizar estaban hechas de cáñamo. Mirá si no es... en India se han descubierto libros que se hacían hace 4.000 años con fibra de cáñamo. Digo, es una planta maravillosa con un montón de usos que si la dejamos de satanizar se van a dar cuenta de todos los beneficios que tiene para la gente, para los animales, para el sistema ecológico. Digo, hay que investigar un poco.